Buenas tardes, tenemos que decir. Buenas tardes, ¿cómo te va? Te sacamos de tu ritmo habitual quizá para hacer la nota. No, pero está todo bien, digamos, me encanta. Gaby, formás parte del grupo de salud mental del hospital de nuestra ciudad, de salud pública. La semana pasada hubo un episodio que impactó en la sociedad, que tiene que ver con el consumo de cocaína y todo lo que ya se sabe. Quería charlar un poco con vos sobre cómo se abordan ciertas realidades y situaciones en nuestra ciudad. En principio, cuando viste lo que había pasado en varias ciudades del Gran Buenos Aires, ¿cuál fue el impacto? Porque creo que a todos nos debe haber impactado desde nuestro lugar de una manera distinta, ¿no? Claro. Quizá a ustedes les causó temor también. No, sí, yo comprendí que era una situación epidemiológica, sanitaria, no epidemiológica, sanitaria, potencialmente muy grave, digamos, porque no se sabía cuántas dosis de cocaína adulterada había, probablemente miles, y había que desactivar ese problema con pragmatismo y con celeridad, que también es lo que hizo el ministro de Seguridad, digamos, porque se discutió mucho sobre eso, pero no me parecía que en ese momento la situación estaba para discutir a fondo el problema de droga. Me parece que en ese momento había que realmente recapturar esas dosis y salvar potencialmente muchísima cantidad de vidas, porque probablemente habría miles de dosis circulables. Seguro. E incluso se hablaba en estos días, pasados varios días de ese hecho, de que por ahí mucha gente atravesó síntomas gravísimos en su casa por no llegar a los hospitales para no visibilizar una situación complicadísima, ¿no? De consumo, porque, todo digamos, lo que significa. El consumo de droga en Argentina está penalizado. Claro. El consumo, o sea, no solamente está penalizado la producción y la venta, sino también el consumo. Entonces entra en juego no solamente el problema de salud, sino también cuestiones legales, cuestiones morales. Yo creo que está bueno esta nota que vos planteás, porque pone sobre el tapete el problema no solamente del consumo, sino toda la problemática que hay alrededor del consumo de drogas, que tiene que ver también con el marco legal, con las cuestiones de prejuicios, criminalizar a quien consume. Claro, entonces, discutir esto está bueno. Yo creo que la criminalización del consumo a un problema le suma otro problema más grave que no ayuda a intentar solucionar el problema, sino que todo lo contrario, lo agrava más. Y en esta situación donde se vio bien claramente, digamos. Hay un montón de preguntas para hacer, pero ahora se me ocurre preguntarte, cuando una persona adicta, criminalizada y detenida en las cárceles, en el estado en el que están las nuestras, es una situación irreversible para esa persona, sin consumir y sin tratamiento. Sin consumir y sin tratamiento las cárceles, digamos, ya es otro tema, ¿no? Porque las cárceles están en unas condiciones tan pésimas que no rehabilitas nada en una cárcel, ni la conducta delictiva, ni todas las patologías que puedan llegar a tener ya el presidiario se agravan, porque dentro de las cárceles también circula un montón de cantidad de drogas entonces, peor todavía, nadie sale mejor de una cárcel. ¿Tuviste experiencias en estar tener tratamiento con algún paciente y que haya sido detenido o detenida? Sí. Y salen adictos, además si entran con una adicción a una sustancia, después salen adictos a psicofármacos. Es muy común que los expresidiarios sean adictos al clonazepam, por ejemplo, ese tipo de drogas. Claro, para bajarlas. Para soportar la situación de encierro, y la situación lamentable en la que están las cárceles. Eso lo he visto con mucha frecuencia. Gaby, ¿cómo es la situación? Porque se puede hablar en cuanto a datos, digamos, qué tipo de consumo hay. Se hacen evaluaciones del parte del equipo de salud mental, de que ahora podemos contar también cómo se aborda. No tenemos estadísticas oficiales, el equipo. Claro. O sea, la dirección de salud tendría que hablar con Marianela, seguramente debe tener alguna estadística. Nosotros tenemos una estadística que manejamos nosotros por los pacientes que vemos en el consultorio. Lo que pasa es que volvemos a lo que estaba anterior, digamos, es raro que un paciente, que un consumidor decida consultar. Pasa, es una cosa extrañísima, pero pasa en realidad, el consumidor trata de patear
todo lo que puede la consulta a un profesional, digamos. Consulta cuando ya o empieza a sentir el impacto en su salud fuerte o ya empieza a sentir impacto en la familia, digamos. Muchas veces es la familia la que consulta, antes que el consumidor. Claro. Pero tiene que ver también por esto que estábamos hablando, porque está criminalizado, está penalizado por la ley de consumir y además está penalizado moralmente en la sociedad argentina. Entonces, que un paciente o un consumidor vaya y diga, hola, soy un adicto, tiene que dar un paso importante. Y reconocerse como tal. Y reconocerse como tal, que también es un problema ya propio de la patología. Claro. El consumidor tarda en darse cuenta, el adicto tarda mucho en darse cuenta a veces que realmente es un adicto y que tiene un problema. Puede tardar años. Claro, eso te iba a preguntar. No todos los cuerpos son iguales, como con todas las adicciones, no solamente de las drogas, y quizá pasan muchos años de su vida, o quizá hasta incluso sin requerir. Sí, no, porque también hay que discernir entre la persona que consume y el adicto, digamos. No es lo mismo consumir una droga que ser adicto. Pasa con el alcohol. Sí. Todos tomamos alcohol en mayor o menor medida, es una droga que circula y no todos somos alcohólicos. Bueno, con las drogas pasa lo mismo. Claro, no hay manera. Cuando uno empieza a consumir una droga, no hay manera de saber si va a ser un simple consumidor, un consumidor recreativo, un consumidor moderado o va a llegar a la adicción. Claro. Pero bueno, en esta fantasía, el adicto de querer que la domine, que puede manejarla, que la puede dejar cuando quiere, todos caen en algún momento. Entonces, reconocerse como adicto es un proceso que a veces necesita la ayuda profesional. Sí, sí. Que no se da por propia clarividencia, quiero decir. Y hemos crecido en el sistema educativo donde nos han dicho muchas cosas, ¿no? Si fumas marihuana seguro vas a terminar siendo consumidor de otras cosas y demás. Digo el sistema educativo porque es donde nos han hablado históricamente siempre, ¿no? ¿Toda persona puede ser adicta? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí. ¿O alguien, la mayor parte de la sociedad pasa su vida sin probar este tipo de drogas, digamos? Bueno, eso depende de la circunstancia, eso es caso por caso, digamos. Sí. Hay personas que pueden consumir sustancias y nunca desarrollar una adicción, y hay personas que ya con un mínimo contacto con una sustancia rápidamente hacen la escalada y terminan volviéndose adictos. Pero eso depende de la predisposición de personalidad, una predisposición psicológica y una predisposición biológica también. No toda persona puede ser un adicto. La pregunta es, no toda persona puede ser un adicto. Claro, lo que pasa es que uno no lo sabe de antemano, no sabe. Tal cual. Se tiene que evitar. Claro, no hay manera de saber de antemano si uno va a ser adicto o no. Pero sí, hay personas que, pongamos de nuevo el ejemplo del alcohol, hay gente que toma alcohol y es un uso social, un uso recreativo a veces, y no pasa de ese consumo nunca en su vida. Y hay gente que empieza con ese consumo tomando una cerveza en una esquina con los amigos y termina siendo un alcohólico severo. Claro, sí. O con el tabaco, quiero decir también. Sí, o los medicamentos. O los medicamentos. Porque hay muchas adicciones de las que no se hablan y no están naturalizadas en la sociedad. Hay drogas legales y hay drogas ilegales, pero eso no marca qué es lo bueno y qué es lo malo. Tiene que ver con otra cosa, digamos. O qué es adictivo y qué no. A psicofármacos hay muchísima cantidad, ¿no? Lo sé yo porque me dedico a eso. Claro, sí. Al clonazepam, al ribotril, al Alplax, al Trapax, al Valium. Sí, a las aspirinas. A las aspirinas. No sé, pero a mí me pasa en el consultorio, digo, de pronto vos entrevistás a una señora típico, de 50, 60 años, y tomás algo y en una primera medida te dicen que no, y después 20 minutos, sí, tomo 1 miligramo de clon a la noche, lo tienen tan naturalizado. Como que es algo que está bien que lo hagan. Que no pasa nada, pero esa persona, ese paciente, tiene una adicción al clonazepam. Yo intentaba dejarlo un par de noches a ver si puede, no puede. Claro. No puede. Gaby, y hoy en día, bueno, hablamos del equipo de salud mental del hospital que está integrado por psicólogos, psiquiatras, no sé si hay algún otro especialista. Trabajadoras sociales. Claro. ¿Cómo se aborda? Porque hace un tiempo hablábamos con gente de la provincia y, bueno, la situación de que no se interna a los pacientes, es otra forma de trabajo. Los pacientes, digamos,
ahí intervienen varios factores, digamos, porque está la cuestión, nosotros somos una parte del enfoque o de la estrategia para abordar el equipo de salud mental en un hospital. Y después están las cuestiones ligadas fuera, extrahospitalarias, como el CPA, por ejemplo, sí. que es el Centro de Prevención de Adicciones, que es un organismo descentralizado del hospital, creado exclusivamente para abordar este tipo de situaciones. Pero nosotros en general abordamos las cuestiones ambulatorias, digamos, los pacientes que consultan o algún familiar que consulta, pero para eso necesitamos que el paciente preste su voluntad a ser tratado. La dificultad en este tipo de casos, en este tipo de enfermedades, es que necesitamos que el paciente quiera ser tratado. Y a veces ese es el gran problema. A nosotros nos pasa muy frecuentemente que viene la madre, por ejemplo, y nos dice: mi hijo consume cocaína, marihuana, alcohol, lo que sea, y ya hay un problema, la madre ya lo puede ver, que hay un problema intrafamiliar, el pibe tiene problemas en la escuela, o tiene problemas en el trabajo, o tiene problemas en las relaciones familiares, pero el chico no quiere atenderse. Por esto que estábamos hablando, probablemente no se reconozca como un enfermo, o no quiera, o sí, pero no quiera tratarse. Entonces ahí nosotros abordamos un problema que a veces es muy difícil, porque nosotros no podemos tratarlo a la fuerza, traerlo, ir a la casa, traerlo a la fuerza y sentarlo en el consultorio y tratarlo. Después están las internaciones. A veces cuando los mecanismos ambulatorios no alcanzan, se puede hacer una internación, pero también las internaciones por adicciones tienen que ser voluntarias. No podemos internar a alguien a la fuerza de forma involuntaria por adicción. Lo prohíbe la ley hoy. Claro. Y después está la cuestión de la cobertura y la capacidad económica, digamos, porque si no tiene obra social, imposible. Tenés que hacer un lugar privado que te sale muchísima cantidad de dinero. Hay un montón de gente que no lo puede hacer. Entonces, hay un montón de factores en juego que a veces dificultan un poco el tratamiento de estas patologías. Es una patología compleja donde está el tema de la salud y el tema social, el tema económico, el tema legal. Cuando el paciente quiere ser tratado, ¿puede salir adelante? Puede ser adelante. A mí me ha pasado de tratar casos de adicciones severas. Me ha tocado tratar alcoholismo muy severo. O sea, el alcoholismo es una droga, muy poderosa. Y el alcoholismo severo es una adicción tremenda. Y he tratado alcohólicos severos que han dejado de tomar absolutamente, ni una gota más. Gente que estaba en situación de calle, abandonado en la calle tomando. Entonces, sí, existe la posibilidad, pero tenés que combinar varios factores. Tiene que haber la predisposición del paciente, tiene que haber una predisposición biológica probablemente al tratamiento farmacológico, tiene que haber un buen tratamiento y un buen apego a la terapia psicológica, tiene que haber acompañamiento familiar, sí. Tiene que estar la cuestión económica de alguna manera resuelta, ya sea o por la capacidad del paciente y de la familia, o porque tiene cobertura de obras sociales, porque a veces hay que comprar fármacos, o bueno, etc. Pienso en... O va a hacer una internación. Claro. Al principio hablábamos de la cuestión judicial, creo que la ley que pena, digamos, a quien consume es del 80 y pico, sí, si no me equivoco, y a la vez de criminalizar a quien consume, tenemos esta situación que vos marcás. Es como imposible encajar todo eso, digamos. Tenés que tener un lugar, tenés que tener situación económica para sostener el tratamiento. Digamos, es como un combo imposible, parece, de articular. Sí, es como un rompecabezas donde todas las piezas tienen que darse. Claro. Y a veces es difícil. Si querés salir, tenés que tener plata, obra social y ciertas situaciones, más lo corporal y el acompañamiento familiar. Y si no salís, también te cae la justicia y podés terminar detenido. Así que sea ilegal, digamos, que consumir sea ilegal, empeora todo. No ayuda en nada, digamos, porque pasaba con el aborto, digamos, también. Sí. Que es una cosa bastante... Sí, igual. Cierto paradigma, digamos, la criminalización del último eslabón de la cadena no ayuda en nada. Pero bueno, yo trabajo en el hospital y el hospital es un hospital público. Y el tratamiento farmacológico, por ejemplo, puede ser
puede ser gratis porque el hospital lo brinda gratis, y a mí me ha pasado tratar chicos en el hospital y recuperados. Claro, lo que pasa es que al ser una patología crónica también, digamos, esto no es que vos hacemos un tratamiento, dejas de consumir y ya estás curado. Esto es para el resto de tu vida, es un problema que un adicto lo va a tener el resto de su vida. Entonces después está el desafío de que no haya una recaída, de que no haya una nueva etapa de consumo, y ahí también entran otros factores en juego. Porque a veces no sirve de nada recuperar a un chico y lograr que deje de consumir 1 o 2 meses y después sale y no tiene trabajo, o no puede ir a la escuela, o no tiene estudio y anda en la calle y recae. Siempre. Entonces, por eso es una patología de salud, pero un poco de salud. Es un entramado donde se junta todo el tejido social. Sí. Y cuando a veces se habla de, uno mira para atrás y hay gente que ha propuesto granjas en Gran Roque Pérez, granjas de rehabilitación, sí, sí. El tema de despenalizar el consumo. ¿Cuál es el camino? ¿Qué se piensa dentro de esos ámbitos en los que ustedes trabajan, que quizás en algún momento se sientan a hablarlo? Sí, pero bueno, son decisiones profundas, decisiones políticas de fondo, digamos. Yo creo que se necesita abarcar el problema de todos los ámbitos casi al mismo tiempo. Entonces, sí, despenalizar el consumo yo creo que tiene que suceder, porque ya te digo, la penalización del consumo no ha bajado el consumo ni un gramo, digamos, ¿no? Todo lo contrario, hace 20, 30 años que sigue aumentando en Argentina y en el mundo. Pero al mismo tiempo sí, tiene que abarcarse políticamente de forma integral. Sí, tiene que haber lugares de internación, tiene que haber cobertura económica para que esos chicos o las familias que no puedan bancarlo lo puedan hacer. Y tiene que haber laburo, tiene que haber trabajo, tiene que haber escuelas, tiene que haber deportes, tiene que haber escuelas de estética, recreación y todos los espacios. Claro, digamos, para que la persona que deja de consumir después tenga capacidad familiar, económica, intelectual, artística, deportiva para el resto de su vida, porque ya te digo, es un problema que la persona va a llevar el resto de su vida, esa predisposición a hacer una adicción. En ciudades como la nuestra, que tenemos todo lo que vos decís, ¿no? Gratuito, todo lo que es recreativo, escuelas, todo. ¿Se previene que vos, digamos, es difícil decirlo con precisión, ¿no? Porque uno nunca sabe sobre la vida de todas las personas, pero, digamos, son formas de vida que evitan llegar al consumo. Y sí, yo creo que sí, yo creo que un chico que está tocando la guitarra o está jugando con los amigos a un deporte, se está previniendo de una adicción. Por supuesto que esto no es matemático, ¿no? No, por eso lo digo, pero si tuviéramos una ciudad excluyente, no tuviera educación pública, ni actividades deportivas, ni clubes. Si vos cerrás puertas y lo único que dejás es la calle, vas a tener más adictos, eso es así. Yo creo que tener escuelas públicas, tener deporte público, tener escuela estética, tener las posibilidades que tiene hoy, vas a prevenir adicciones. Y tener en Roque Pérez todavía el entramado social no está tan deteriorado como puede ser una ciudad más grande, como el conurbano, donde las familias se dispersan, los lazos de amistad son más difíciles, las cuestiones económicas son más difíciles. Todo eso predispone a desarrollar adictos, eso es así. Gaby, después de lo que pasó la semana pasada, ¿hubo bajadas de línea, digamos, para cambiar ciertas formas o que estén atentos a determinadas situaciones, digamos? ¿Es un hecho que pasó solamente en esas ciudades? ¿No? Bueno, ahora hoy en día que hay 3 o 4 casos más en Rosario. Esto es un problema que en realidad ya en Estados Unidos, como en casi todas otras cosas, con el narcotráfico pasa lo mismo, digamos. Lo que empieza a suceder en otros países más industrializados, más grandes, después termina pasando. Esto de mezclar la cocaína con opioides como el fentanilo, que aparentemente fue eso, ya está pasando en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos tienen hoy la mayor epidemia de consumidores de adictos y de muertos por adicción de su historia. Y tiene que ver con esto, con la utilización de opioides. Evidentemente, probablemente, yo no lo sé, probablemente esto haya sido un intento de empezar a probar lo que ya está pasando en otros lugares, digamos.
cómo impactaba, cómo estaba... Tal vez fue una prueba piloto. Es gravísimo. Sí, digamos, porque digamos, si empiezan, lo que intentan hacer al mezclar cocaína con opioides es potenciar el nivel de adicción de la droga. Sí. Con un poquito de opioides vos generás triplicás o cuadriplicás el nivel de adicción de la cocaína. ¿Qué es? ¿Nos puede explicar qué es? El fentanilo es un derivado de la morfina, es un medicamento en realidad, se usa para los anestesiólogos lo usan. Ah. Lo usan en cirugía, para intubar, para ese tipo de cosas. Pero es 20 veces más potente que la morfina. Estamos hablando de una droga muy fuerte, con muchísima capacidad de generar adicción. Probablemente haya tenido que ver con eso, con una prueba piloto para ver si la pueden introducir lo que ya está sucediendo en otros países. Y salió mal, porque son drogas que tenés que saber muy bien cómo hacerlas, porque la dosis precisa es una muy delgada línea, digamos. En algún punto lo que hablaban era también de, digamos, las demás opciones las comunes que se conocen como vidrio y todo eso que es lo más cotidiano, digamos. En general la cocaína se corta con algo barato y inocuo, digamos, como bicarbonato, maicena, cosas así, en donde vos estirás el producto pero no genera ningún... porque tampoco vos no podés atentar contra tu negocio, digamos. Claro, sí. Yo creo que esto ha sido o alguna vendetta entre bandas, como lo planteaba el ministro de Seguridad, o lo que yo personalmente creo, una prueba piloto para generar lo que ya está sucediendo en nuestros países, que es potenciar el nivel de adicción que tiene la cocaína. Ahora, vos que también sos, digamos, militante, fuiste concejal, estás inmerso en la política, no se refleja con ningún partido político la solución, es una situación mundial que arrasa. Es como que es imposible de frenar y de... Lo que pasa es que hay que discutir esto sin hipocresías y sin prejuicios, además, y sin miedo. El narcotráfico, hay mucha gente que cree que el narcotráfico consiste solamente en producir droga y venderlo. Y eso en realidad es la mitad del narcotráfico. La otra mitad del narcotráfico es el lavado de dinero del narcotráfico, que es fundamental, porque si no, no podés financiar todo el otro negocio. Y en el lavado de dinero del narcotráfico está muy enraizado en las instituciones legales de la sociedad. Necesitas bancos, necesitas financieras, necesitas empresas, necesitas negocios de todo tipo. Y además el narcotráfico tiene cobertura policial, tiene cobertura judicial y tiene cobertura política. Exacto. Digamos, hay un montón de factores dentro de la sociedad legal que están inmersos en el narcotráfico y que forman parte del narcotráfico. Entonces, por eso es un problema tan difícil de combatir en Argentina y en todas partes del mundo, porque está metido en todos los estamentos sociales. Además, el narcotráfico maneja muy bien los dos grandes instrumentos para convencer a las personas: el dinero y las balas, la violencia. Y tienen a discreción ambas cosas para todo el mundo. Sí, tal cual. Entonces, es casi imposible de combatir. O sea, necesitas un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad. De la policía, del poder judicial, de la política, de los sectores económicos. Y aunque no lo digan, incluso de los medios de comunicación. Y de los medios de comunicación. Hay una publicidad oculta del consumismo extremo. También. Cada vez más. Por supuesto. Por eso te digo que es un esfuerzo mancomunado que tiene que haber, toda la sociedad tiene que ir en pos de eso. No es una parte solamente o metiendo de preso al chico que compra una bolsa. En eso no hace nada. Un problema muchísimo más profundo. Sí. Incluso le arruinas mucho más la vida a ese pibe o esa piba. Sí, que no lo ayudás. Claro. No lo ayudás porque lo metés en cana, le generás una causa penal y el chico va a seguir siendo adicto y además tiene el problema legal. Que no es un problema solamente del último eslabón. Claro. Ni siquiera es un problema policial, porque a veces también a veces la policía se lleva la peor parte pensando que solamente los narcotraficantes existen porque la policía se la vista gorda, tampoco ese es el problema, va mucho más profundo. Sí. Gaby, no sé si queda algo más que podamos agregar, fuimos tocando un poco todo porque es algo amplísimo. Sí, podemos hablar muchísimo y estaría bueno debatir, digamos. Yo creo que es un tema que tiene que estar a la luz, tiene que estar en la discusión pública. Sí. Y tendríamos que estar acá discutiendo todos los sectores. Ya te digo, tendría que llamar a discutir a la policía, a los jueces, a los abogados, a los políticos,
a los periodistas, a los consumidores. Sí. Debemos estar todos discutiendo esto, juntos, digamos, porque E no vamos a salir. incluso se vincula mucho con la nocturnidad y que en realidad puede ser un desencadenante. Se consume en todas partes, se consume en todas partes, se ve a toda hora y en todos los ámbitos, incluso en los ámbitos menos pensados que la gente ni siquiera sospecha, hay consumo. Y hay consumo de sustancias ilegales y hay mucho consumo de sustancias legales que son un problemón. Hoy el principal problema en Argentina no es la cocaína, es el alcohol. El principal problema de consumo de sustancias de los jóvenes no es la cocaína, es el alcohol. Sí. El tabaco es un problema de salud pública más grande que la cocaína, muchísimo más grande que la cocaína. Pero bueno, ya te digo, también es una cuestión moral, una cuestión de prejuicios, de ignorancia, miedo. Sí. Sí, el peso de lo social y todo esto que también tiene que ver con cómo la sociedad se la lleva, se la maquina con determinadas situaciones que tienen que ver con el narcotráfico y con los vínculos, quienes están involucrados, los grandes negocios y demás, que no te permite ver esto que vos decís, la problemática del alcohol, que es gravísima. Pues sí, hay un montón de otras sustancias, además de las sustancias ilegales, que son mucho más graves y que en términos de salud pública, el otro día leía, hay 500 millones de diabéticos en el mundo. Y eso se produce por la cantidad de azúcar y de sal y de carbohidratos que consumimos, y eso es un problema también. Digamos. Sí. Digo, el consumo de cosas, no es solamente el consumo de sustancias ilegales, de drogas duras, también es un problema. Pero tenemos que pensar como sociedad qué estamos consumiendo, porque todo impacta en la salud, no son problemas menores. Seguro. Pero hoy, en términos de sustancias psicoactivas, el gran problema por lejos es el alcohol. Gaby, gracias por haber venido. No, te esperamos cuando quieras a charlar estos temas. Bueno, sí, me encanta, yo puedo venir y discutir horas, esto me interesa muchísimo. Y es súper importante que lo hablemos como vos decías, y poner en la casa a gente que conoce y que pueda verlos a ustedes hablando de esta situación. Sí, yo creo que es muy útil y ya te digo, no liberarnos de los prejuicios y de los miedos y charlarlos, digamos, porque en casi toda la familia hay un consumidor de algo, sí, legal o ilegal. Y bueno, es un problema que tenemos que afrontar, digamos, con la mayor honestidad y desprejuicio posible. Gracias. No hay por qué.